Hola Hugo, no, no, qué pena ninguna, lo siento, ya lo sé que las tengo que pasar al campus. Es que creo que lo conté, que el día que puse las calificaciones de ambos grupos de infantil y primaria y esto, no se me guardaron. Bueno, que las tengo que, hace un montón, pero es que no he encontrado el momento de volverlas a subir. Así que a lo largo de hoy y mañana tendríais ya las de la primera y la que lleváis de la segunda actividad, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. No, gracias a ti por la paciencia. Mm, mm, mm. Voy esperando si se conecta alguien más y arrancamos. Venga, a ver quién tengo. Armando, Paula, José Manuel, Eunisa. Ana María, sí, Johan, Lucía Estela. Vale, venga. Buenos días. Hola, Buenos días, señor. buenas. Venga, pues compartimos y seguimos. Estábamos con el tema 5 de funciones. En capítulos anteriores de didáctica del análisis. Entonces, comparto la pantalla y seguimos. Pues ya hemos visto, es el primero de los contenidos que vamos a ver de esto de análisis. Y habíamos visto varias cosas, ¿no? Habíamos visto, pues, que, que se debe ver en cada uno de los niveles acá en España, según el currículo, según LOMLOE, que es la normativa de acá. En primero, segundo era eso, tercero, cuarto era eso y primero y segundo bachillerato, ¿no? Em, Os dije que sí que es importante de cara a que, pues, que en las dos actividades que os vamos a poner, en- yo, por ejemplo, yo, no, mis compañeros no, pero yo, por ejemplo, son dos actividades y en los exámenes que yo he elaborado, intento que una de ellas vaya enfocada a unos niveles de eso y la otra a bachiller o al revés, ¿no? O incluso a principio de eso, finales de eso, pero no suelo elaborar las dos preguntas para la misma edad, ¿vale? Entonces yo os recomiendo pues eso, que tengáis este esquemilla como un poco de referente a la hora de diseñar estas actividades que puede ser que os preguntemos, ¿no? ¿Qué más vimos? Pues vimos un acercamiento a la definición de función de una forma más intuitiva
y ya la típica construcción formal en la que pues hablamos incluso de producto cartesiano, etcétera, ¿no? Hablamos del dominio, del recorrido de la imagen. em, Propusimos no solo enfocarnos en poner ejemplos de lo que sí son funciones, sino también contraejemplos, ¿no? Y ahí me estuvisteis diciendo algunos cómo lo hacéis, que establecéis esa diferencia entre función y relación. Eh, pues el ejemplo en concreto que puso el compañero fue lo de en su colegio de chicas, pues las bebidas que les gustaban o algo así era, ¿no? Eh, Bien, como lo hagamos está bien, pero siempre tenemos que tener muy presente que son tan importantes los ejemplos de lo que sí son funciones como los contraejemplos de lo que no son funciones. Vale. Nos quedamos por acá en actividades que han propuesto algunos autores. Siempre nosotros esto es la idea, o sea, esto a veces lo perdemos de norte, pero nosotros me refiero en este caso a mis compañeros y a mí, nos enseñamos matemáticas. Nosotros os enseñamos las ideas de didáctica, ¿vale? Del análisis. Esto significa que toda la parte del análisis de las matemáticas, ¿cómo deberíais hacer vosotros la transposición didáctica? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo te ponga estos ejemplos y te diga que trabajes ejemplos y contraejemplos, no quiere decir que los pongas así tal cual. Quiere decir que trabajes los ejemplos y contraejemplos, pero evidentemente tú, como docente, tienes que darle un contexto y hacer la situación de enseñanza-aprendizaje lo más motivadora, realista, concreta para esos estudiantes, etcétera, etcétera, posible, ¿no? Yo solo como tu profe de didáctica te digo, sí o sí tiene que haber un contexto y es muy importante que intentemos subsanar las dificultades que sin querer inherentemente como docentes introducimos, poniendo ejemplos y contraejemplos. ¿A qué te estás refiriendo? Pues me estoy refiriendo por enésima vez a si siempre dibujas funciones continuas, tus alumnos pensarán que las funciones son continuas. Y cuando vengas a ponerle una función discontinua, en su esquema conceptual o imagen del concepto, le va a crear pues error, ¿vale? Va a presentar inconsistencias. Bien, entonces os dije. También hay un concepto muy importante ligado a las funciones, que es qué es una gráfica de una función, ¿no? Esta representación gráfica del conjunto de pares de valores x e y o f de x, como lo queráis llamar. Eh, entonces, es muy importante que nuestros estudiantes, cuando nosotros los lancemos, yo me refiero a lanzarlos es cuando se los pasemos al siguiente. Pues sepan transitar entre las distintas representaciones de una función, tanto gráfica como tabular, como algebraica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, trabajar toda esta parte de el plano cartesiano, de cómo representar en esos ejes ordenados, en esas abscisas, etcétera, etcétera, pues parece muy fácil, pero no lo es tanto al principio. Y de la tabla al gráfico, vale, pero del gráfico a la tabla les cuesta más. Y del gráfico a la tabla y de la tabla a la expresión algebraica, en ese es más difícil para ellos que al revés. Y nosotros no podemos garantizar que un estudiante domina las funciones hasta que no es capaz de transitar entre todas estas representaciones con soltura. Es como lo de las ecuaciones de la recta, ¿vale? Hasta que ellos no llegan a comprender, reflexionar que no tienen que activar en su cerebro como un montón de fórmulas, sino que todas están conectadas, es decir,
ellos está demostrado que es una manera de ahorro de energía, esfuerzo. Que piensen, fórmulas si me dan punto y pendiente, ta, ta, ta. Si me dan 2 puntos, ta, ta, ta. Si me dan, ¿vale? Pero lo tienen de forma aislada y no conectada. Nuestra función y siempre va a haber alguna manera de que les pilles. ¿Por qué? Pues porque de repente, conforme se lo plantees, ellos no sean capaces de saber a cuál de las fórmulas deben entrar. Entonces, no es nuestro fin. Nuestro fin es que ellos lleguen a conectar y transitar de una expresión de recta a otra de forma sencilla, ¿vale? De hecho, justo, este argumento que os estoy trasladando de la recta fue lo que llevó a nuestra autora favorita no favorita, pero lo digo de broma, pero a la teoría de reificación de Schwarz. ¿Ok? En el mismo tema de la teoría Poe y de Tolly Wiener con su definición del concepto y su esquema conceptual o imagen del concepto, está Sfar con su teoría de reificación. Y lo que a ella le motivó, con lo que ella cuenta en entrevistas, que le motivó desarrollar esta teoría, este modelo de pensamiento, fue que le explotaba la cabeza con que tuviesen que aprender tantísimas fórmulas para las rectas, para la velocidad. Por ejemplo, si lo que te piden es la velocidad, si lo que te piden es la aceleración, si lo que te piden es el tiempo, ¿vale? En vez de poder despejar, ¿no? Si te da la velocidad, despejar el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ella fue lo que le motivó. ¿Ok? ¿Por qué hago hincapié en todo esto de tienes que saber dominar el dominio, imagen, gráfica, etcétera? Pues porque una de las dificultades con lo que vamos a empezar el nuevo contenido hoy de las funciones es esto, es que el concepto de función interconecta demasiados subconceptos: gráfica, imagen, dominio, abscisas ordenadas, X, f de X, y entonces es la primera vez que nuestro estudiante se enfrenta a algo así, tan abstracto y con tantos conceptos involucrados. ¿Vale? Eh, ¿Cómo ir trabajándolo? Pues tenemos que ir desbloqueando de menos a más. Entonces, pues como comentábamos, pues primero pues estableciendo qué relaciones son relaciones y qué relaciones sí serían funciones. Y cuando hayan reflexionado bastante bien sobre esto, pues también podemos pasar a qué representaciones gráficas serían funciones y cuáles no. Y entonces, conectando con eso, ya os introduje el otro día, haciendo la entradilla a la sesión de hoy, que Spivak, que es un autor que investigó bastante pues, estas dificultades relacionadas con las funciones, también investigó muchas cosas, es un buen didacta de matemáticas. Em, Observó, y no lo observó en estudiantes, que ya os lo dije el otro día, observó en docentes que, que muchas veces cuando tendemos a conocer expresiones de, por ejemplo, pues la fórmula de una circunferencia, la ecuación de una circunferencia, de una elíptica cualquiera, tendemos a, sin querer quizás, decir, es que la función de la circunferencia es tal. O sea, tendemos a confundir el hecho de que conozcamos una expresión algebraica que representa una curva con que eso sea una función. Y no lo es. Pues entonces, claro, si nosotros como docentes hacemos eso
Y os lo expliqué el otro día y es un muy buen ejemplo del modelo de Tolly-Wiener. El modelo Tolly-Wiener, yo lo vuelvo a repasar porque esto es que es muy de examen. El modelo de Tolly-Wiener lo que dice es un modelo alternativo a la teoría APOS, ¿vale? Ellos dicen que una persona, pero bueno, en concreto un estudiante, tiene en su cabeza como dos cosas. Por un lado, la definición de el concepto, para nosotros sería el concepto de función en este caso, que es la definición que dan los libros de texto y que está aceptada por la comunidad matemática. Y por otro lado, tenemos lo que ellos llaman imagen conceptual o esquema conceptual, que es lo que yo os digo que es pues la caja que tenemos en el cerebro, donde cada uno de nosotros, nuestros estudiantes, vamos metiendo todo lo que en nuestra vida nos ha parecido relacionado con, en este caso, las funciones, ¿no? Entonces, ¿tú qué tienes en esa caja? Pues desde la primera vez que tú escuchaste a tus padres decir, vamos a ir esta noche al cine, pues en función de si llueve o no llueve, función a tu caja, ¿vale? Ah, pues también cuando un profesor vino y te dijo lo que era una función y tú interpretaste lo que interpretaste y lo metiste en tu caja. Yo lo llamo tu caja, tú llámalo propiamente, en tu esquema conceptual, imagen conceptual, según estos autores Toliviner, ¿no? Pero es que esa imagen, ese esquema, lo que para mí es una caja que tengo en mi cerebro, la has ido construyendo con cosas, con todas las veces que en tus circunstancias has escuchado la palabra función. Y pues está llena muchas veces de inconsistencias, incongruencias, etcétera. Vale, ¿qué ocurre? En algún momento, estos docentes que dicen que la expresión de una circunferencia es una función, en algún momento hicieron una asociación que fue, pues si conozco la expresión algebraica, es como una función. Y la metieron ahí sin querer, ¿vale? Sin pensarlo más, sin contrastarlo con la definición. Lo metieron ahí. No le dieron más importancia, pero ahí estaba. Y cuando les tuvieron que dar respuesta en un momento dado, o poner un ejemplo, o estaban hablando, en vez de hacer lo que Toll y Wiener dicen que debemos hacer, que es, tenemos la imagen del concepto, tenemos la definición, contrasta, mira a ver si hay alguna inconsistencia y si no la hay, da la respuesta. Este es el modelo de ellos. Ellos dicen que deberíamos hacer eso, pero también dicen que en realidad no hacemos eso, sino que damos la respuesta desde nuestra imagen conceptual y por eso cometemos errores. Entonces, nosotros como docentes lo que tenemos que hacer es ver qué inconsistencias tienen nuestros estudiantes en sus imágenes conceptuales respecto a la definición, trabajarlas para que las respuestas sean correctas. Pero es que esto que le pasa a nuestros estudiantes también nos pasa a nosotros, en menor medida. Y evidentemente, cuando un profesor dice la función de una cónica, de una elipse, tal, sin querer está dando la respuesta desde su esquema conceptual, sin contrastar con la definición que también conoce. ¿He transmitido esto bien? Sí, profe, todo claro. Gracias. Profe, todo claro. Es que Muy este bien. concepto es como muy importante que lo tengamos para el resto de nuestra vida y para el examen, ¿vale? Pero sobre todo yo creo que del máster veréis que es de las ideas más buenas, ¿vale? Porque si somos conscientes de eso, ahora sabemos la importancia que hay que darle a depurar estas imágenes que tienen nuestros estudiantes del concepto. Y una muy buena manera de acercarte a cómo ellos tienen construida esa imagen, esa caja que tienen ahí, pues es poniéndoles ejemplos de muchos tipos, actividades que se acercan a un mismo concepto desde distintos ángulos, para ver, porque claro, tu caja no está o entera bien o entera mal. A veces solo con
toquetear un poquito, va, ¿vale? Entonces, mirad, estas semanas he tenido exámenes con mis ingenieros y a algunos de mis alumnos los mandé, en vez de, estaban ahí para probar, ¿no? En condiciones normales, otro profesor pues les habría dicho, venga, les pongo un 5 y ya está. Pero yo no me quedaba del todo cómoda porque no habían demostrado lo suficiente. Tampoco era como súper suspensos, pero entonces en vez de mandarles a recuperación, les hice esta propuesta. Les dije, cogéis el examen que ya habéis hecho y lo resolvéis en el calor de vuestro hogar, tranquilamente. Y luego yo os voy a citar y vosotros vais a tener vuestro examen delante, el que habéis hecho, rehecho nuevamente. Y no me lo vas a contar. Yo te voy a preguntar lo que me dé la gana respecto a este examen. Hombre, no es lo mismo que tener que ir a un examen de cero, donde te puedo preguntar cualquier otra cosa. Digo, el examen, ellos ya saben lo que tenían que trabajar, tal. Bueno, vale, pues esto lo hice ayer y yo les preguntaba, antes de preguntarles cosas del examen, les pregunté, ¿cómo te has sentido haciéndolo? ¿Te sientes mejor ahora que entonces? ¿Sientes que habías suspendido el otro examen? Pues las respuestas fueron muy mágicas. Desde luego, Mar, no sé ni cómo me diste esta oportunidad, tal, tal. Todo eso, ¿sabéis qué me dijeron todos? Porque lo hice en distintas asignaturas. Fue, y es que me he dado cuenta que yo como que lo tenía, pero había cosas que no me encajaban, y ahora al hacerlo tranquilo, ahora todo me... Y claro, ahora ya les encajaba, porque de hecho yo no les pregunté cosas como cuando hacen todo el examen, que, que pues vas llevando el argumento, les preguntaba cosas de, ¿aquí qué? ¿Y esto por qué? Para poder responder en un conjunto examen a esto concreto, es que lo tienes todo muy conectado, ¿no? Me dijeron, sí, sí, Mar, ahora todo como que me ha encajado y me encantaba porque para eso hice esa medida. Ahora yo me voy tranquila porque ya vi que a ellos el puzzle, ya, eso no quiere decir que no tengan que depurar todavía más, pero le han hecho una buena depuración, ¿vale? O sea, han depurado bastante a su imagen del concepto. Cosas que tenían mal, que no les encajaban, ahora les han encajado. Os lo digo porque es una metodología que yo ya había probado, me da buenos resultados, esta vez ha sido la que mejor me ha funcionado. Ahí lo dejo, ¿vale? Porque muchas veces nos ha pasado a todos, tenemos todo como un poco ahí, pero no llega a encajar. Entonces, ¿cómo encajarlo? Pues muchas veces es, no pregúntame algo nuevo, es, vamos a trabajar de nuevo lo mismo, pero vamos a intentar depurarlo. A lo que yo llamo, los alumnos siempre están como, no sé si os pasa, pero siempre están como, cuando no entienden algo te dicen, dame más ejemplos, dame más ejemplos. Ojo, más ejemplos o vamos a entender mejor estos. Si no se trata de tener 150 millones de ejemplos, se trata de que hayas entendido perfectamente los que abarcan las distintas ángulos, las distintas perspectivas, ¿vale? Nos metemos de lleno con las dificultades. Em, una de las preguntas que se le hizo a estos profesores fue que construyesen tres funciones diferentes, F1, F2, F3, tal que la condición es que el valor absoluto de esas funciones tuviese que ser igual a 2 para toda x perteneciente a los reales. Os lo propongo, que lo penséis vosotros y lo retomaremos en la siguiente clase o de repaso. Em,
En otro máster que cuento, similar a este, esta semana estuvimos trabajando lo siguiente y me parece muy importante de cara a una respuesta que podéis dar en el examen, ¿vale? En este máster les conté a los estudiantes que siempre se está hablando mucho de la formación permanente del profesorado. Véase, pues todos estos cursos que nos mandan a hacer, pues ahora está muy de moda la inteligencia artificial generativa, entonces como que nos están ofreciendo cursos para formarnos en inteligencia artificial o en herramientas como tipo Excel, campus virtual, cosas así, ¿no? Muchas de ciberseguridad. Yo, por ejemplo, ahora mismo en casi todos mis trabajos me están obligando a hacer un curso de phishing. Phishing es pues todos estos correos electrónicos que nos llegan e intentan suplantarnos la identidad o que le demos datos bancarios, estas cosas que con la tecnología pues son la contrapartida, ¿no? Mm, y toda esa formación permanente está bien, si está bien orientada, es genial, es necesaria, lo hemos hablado mucho, ¿no? Que muchas veces no innovamos más o porque no estamos formados, vale. Pero hay una parte de la formación permanente de la que no se habla y es la autoevaluación del profesorado. ¿Esto qué significa? La mejor manera de que un docente aprenda se llama metodología y os suena investigación-acción, porque más o menos es lo que hacéis en vuestro trabajo final de máster, aunque no sea en teoría porque no lo ejecutáis, porque no da tiempo a llevarlo a la acción de verdad de un aula, ¿no? Pero básicamente, ¿qué es esto? Pues que tú investigas un poco, véase, quiero mejorar las dificultades en relación a proceso de enseñanza-aprendizaje, las funciones. Vale, lo primero que voy a hacer es investigar. O sea, investigar varias cosas. ¿Cuál es la problemática real? Yo lo quiero trabajar para los 15 16 años. Me voy a enfocar ahí, ¿vale? O sea, lo primero para abordar un problema es intentar parcelarlo, ¿vale? No puedo de repente querer solucionar el problema con las funciones en todos los niveles y hasta en la universidad. Vamos por partes. Venga, pues vamos a enfocarnos en una edad, ¿vale? Voy a investigar qué dificultades han apreciado otros investigadores, Spivak, esta gente, eh, que son las más frecuentes con respecto a los estudiantes. Venga, una vez que más o menos estoy formada en base, bueno, a mi experiencia que tengo, a haber preguntado a compañeros, a cuando yo era estudiante, más todo lo que he investigado, bueno, pues voy a hacer mi propia propuesta. Voy a ver qué han hecho otros investigadores para intentar paliar, subsanar, mejorar estas dificultades y voy a coger lo que resuene conmigo, lo que esté alineado conmigo y tal, y luego pues voy a actuar, ¿vale? Ya he decidido que yo creo que en base a lo que he investigado, creo que tal, y voy a diseñar este plan de acciones, pues esta metodología, esta organización de aula, estas actividades, estos ejemplos, ¿vale? Estos objetivos, todo, la estructura de siempre. Y voy a evaluar. Si no evalúo, no existe. O sea, ¿cómo sé si he mejorado? Si no sé si... O sea, evaluar, mejorar y evaluar, entonces voy a evaluar. Pero no es una evaluación del alumno tonto listo. Esa evaluación ya la sabemos, ¿vale? Evalúas al alumno porque tienes que evaluarlo, vale. Pero no te estoy hablando ahora de esa evaluación, que la necesitas para saber si el alumno ha alcanzado los conocimientos y a ti ayudarte. Porque si tú te has propuesto mejorar la didáctica de funciones, evalúas al alumno y no se ha enterado de nada, pues entonces es que no lo has mejorado, ¿no? Vale. Es parte de datos que necesitas tú recoger. Además de que necesites poner una puntuación, pero eso no es donde me estoy enfocando. Vale.
respecto a ti, respecto a la propuesta que has diseñado para mejorar esto. Saber si el alumno lo ha comprendido o no mediante esas pruebas, ese seguimiento, es necesario, pero necesitas más cosas, ¿vale? Y necesitas hacer una autoevaluación de tu práctica docente. Incluso si quisieras, podrías exponerte a una evaluación de terceros de forma anónima. Es decir, esto no se supone que es para ver si eres buen profesor o mal profesor. No, 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 todo lo contrario. Esto es para que tú mejores. Entonces, estos cuestionarios, estas preguntas que os lanzo, yo no quiero que saber si tú sabes. Es que no quiero. Es que yo quiero que como parte de tu formación, tú te autoevalúes. Esa es parte de tu formación permanente también. De hecho, para mí es igual o más importante que esos cursos que tenemos que asistir, ¿vale? Y esto es cíclico y es de por vida. Es decir, investigas, actúas, recoges datos, vuelves, reflexionas, vuelves a investigar, vuelves a actuar, recoges datos, reflexionas y así de por vida, porque todo siempre es sensible de mejora, ¿vale? Y eso es una gran parte de tu formación, ¿vale? Mar, ¿cómo puedo llevar yo esto al examen? ¿Vale? Una de tus preguntas de examen, de tus apartados, de tus preguntas de examen, uno de los apartados nos hacen que sea de reflexión, a veces te preguntan, di fortalezas de tu propuesta, a veces te dicen, identifica dificultades de las funciones, del límite, el que sea, ¿no? El contenido que te... ¿Vale? Y subsánalas, ¿vale? Pues ahí es donde me lo debes contar, ¿vale? Entonces, dificultad, que el propio profesor a veces, inconscientemente, siempre dibuja funciones a trozos. Es que a veces, o sea, funciones continuas. Es que a veces el profesor llama función a la expresión, a la ecuación de una circunferencia, ¿vale? Esa es una dificultad. Está ahí, no podemos negarla. No pasa nada. ¿Y la solución que me das? Pues autoevalúate. ¿Cómo detectar que lo estás haciendo mal si no te expones a estas cosas? ¿Vale? Es decir, evidentemente, un compañero tuyo no va a ir a tus clases a ver mal, bien, hola, lo que ha dicho. ¿No? Entonces, autoevalúate y de repente digas tú, pues no me he dado cuenta que sin querer yo estaba haciendo esto. Chao, Armando. ¿Qué os parece lo que digo? Pues que es una manera de autoevaluarnos a nosotros como docentes. Pero que el fin último no es soy mal docente, soy buen docente. No, todo lo contrario. Solo el hecho de autoevaluarte te convierte en un buen docente. Porque si te estás evaluando es porque quieres mejorar, ¿no? Pues ya eres un buen docente, ¿no? Entonces, es que muchas veces tendemos a creer que, "Oh, es que es listo, tonto, bueno o malo", ¿no? O sea, os invito a pensar, cuando empezaste dando, o sea, yo a veces pienso, cuando empecé a dar tal asignatura, madre mía, tal, mira, hacías lo que podías con lo que sabías y está claro que sabemos mucho más que necesitamos saber para contárselo a nuestros estudiantes, ¿vale? Pero que con los años, la experiencia, estas autoevaluaciones, estar críticos con nuestra propia praxis, críticos, pero no críticos en plan crítico, qué mal, crítico en plan para bien y para mal. Felicítate y cuando te tengas que felicitar,
y, y di, pues mira, esto lo puedo mejorar. Pues mira, podría contextualizar más. Es verdad que a veces no contextualizo demasiado. Voy a intentar contextualizar más. Y así, ¿vale? Es muy importante porque necesito que las respuestas que me deis en la parte de reflexión estén justificadas, ¿vale? Dificultad, ya lo hemos dicho, demasiados conceptos vinculados a contexto-función, distintas representaciones, también lo hemos dicho, y si el paso expresión algebraica, tabla gráfica, medio ok, muchos alumnos está visto que bien, el paso gráfica, tabla algebraico no está tan bien. Y hay que transitar en ambas direcciones con la misma fluidez, ¿vale? Y no sé si os parece nuevo, pero contextualizar con ejemplos de la vida cotidiana. Entonces, eh, imaginad que os dicen que diseñéis una propuesta en el examen. Yo también lo pienso. Unisa dice, considero que es muy importante para identificar qué tenemos que mejorar. Claro, es como tu auditoría interna, ¿vale? Pero es que yo creo que hay que hacerlo en todos los aspectos de la vida. O sea, yo cada muy poco tiempo a mis alumnos y a mí eh, y con mi hermana, o sea, hago la rueda de la vida. La rueda de la vida, pero la oriento en lo que yo quiero. Veamos. Como soy coach educativa, pues a mis alumnos se lo oriento así, ¿no? Y es que les hago, dice Mauro, me parece interesante en plan mejora continua, pero creo que también el cambio permanente nos debe llevar a ello. El cambio permanente, Hola, buen día. No, es decir, em, que me parece interesante que uno pueda optimizarse uno permanentemente, ver sus prácticas, revisarlas y demás. Y aparte de eso, de esta mejora, que siempre podemos mejorar un poquito. También me parece importante que el cambio permanente de contexto, el cambio de alumnos, el cambio que el mismo alumno presenta a lo mejor en un mismo año lectivo, un alumno cambia, eso también nos debe llevar a revisar las prácticas. 100%, 100%, ¿no? Eh, es más, yo te lo mejoro. Hay una cosa que yo, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho. No todo el mundo lo puede hacer, pero yo, por ejemplo, ahora mismo, os lo he dicho alguna vez, doy clase como en 6 sitios distintos, ¿vale? Entre universidades, escuelas de negocios y, y una tiene un contexto, ¿no? Antes estuve como muchísimos años en la pública, ahora estoy en privadas. Todo eso también me ha hecho aprender mucho, porque es que sí que los estudiantes cambian, pero que cambian hasta de contexto, me refiero. Yo en la pública pues daba alumnos con una situación, por lo general, muy variada. Tenía alumnos con una situación económica muy buena, con un nivel cultural muy bueno. También tenía alumnos becadísimos, que tenían, o sea, de todo, ¿no? Ahora en la privada, pues tengo alumnos muy distintos. Ahora yo en UNIR doy a estudiantes, básicamente, principalmente Colombia, Ecuador, algún Uruguay, mm, tengo un Miami, poco más, ¿vale? Luego tengo alumnos de pura España, luego tengo alumnos en una universidad del norte de España, solo del norte. Entonces, todo eso hasta ti como docente, por tus compañeros, por el estilo de alumno, que parece que no, pero es totalmente diferente. Todo eso ahí me hace desarrollar muchísimas facetas distintas, por intereses, por forma de comprender, por cultural. Mirad, solo con el norte y el sur de España, para que veáis, mis estudiantes a los que vosotros le dais clases, para mí son totalmente distintos. Mirad, el del sur de España, en cuanto empieza a ser bueno, está disperso, lo pierdo. A partir de abril, ese alumno, para, me cuesta muchísimo que conecte.
Eso no me pasa con el de el norte de España. Estudiante del norte de España, yo no noto esa revolución hormonal, primaveral, ¿vale? O sea, quiero decir, es que entonces tú tienes que tener como docente distintos como recursos hasta para esa movilidad. Imagínate un estudiante que, pues con unos temas, tu propio estudiante, funciones no, pero por ejemplo, brilla con otro contenido o de repente le pasa algo. Tenías un alumno 100% entregado y de repente, pero entregado. Es que nos toca bailar. O sea, y todo eso nos da cintura. Vale, aquí en España pusieron una ley hace tiempo para los profesores de universidad que a mí me encantó, que era que para que no hubiese endogamia, en plan, a ti te enseñaron mal las cosas, nunca saliste de ahí. O sea, tú estudiaste en una universidad, o tú, por ejemplo, ¿vale? Tú estudiaste en un instituto, te contaron las cosas de una manera y te quedaste dando clases en ese instituto. Y, y siempre así, cuando todo es tan endogámico, todo el mundo es lo mismo, los errores se perpetúan, siempre se dan las cosas igual, etcétera, etcétera, tú las das como te las dieron. Entonces, acá en España sacaron una ley hace tiempo, no se quitó, que te obligaban para ser docente en un sitio a haber pasado por un montón de centros. Movilidad geográfica. Claro, yo eso lo súper cumplía, ¿no? Porque te da perspectiva, es como si nunca has viajado, ¿sabes? Hay veces que, pues, cosas como que... Pero bueno, lo bueno ahora es que quizás tú no tienes esa opción de moverte de centro etcétera, etcétera. Es un lujo, está claro, no todo el mundo, pero puedes viajar por internet. Te puedes meter en YouTube y ver cómo lo hace alguien en no sé dónde. O sea, ahora vimos en uno de los pros es ese. No tienes por qué haber viajado tú para estar en comunidades donde comparten recursos, la gente habla tu idioma, te inspira, ¿vale? El otro día un profesor me contaba, que le dije que también lo habíamos hablado acá, que esto, lo que estuvimos hablando de los docentes que no se sienten cómodos con las tecnologías porque se sienten impostores, porque de repente es como que no, que tú te sientes que no eres nativo digital, sino que pues en tu época pues era todo pizarra tal y como que ahora te sientes un poco impostor, tampoco te sientes seguro, porque aunque sean conceptos mucho más sencillos que otros que tú dominas, de repente es como que no es natural en ti, no te sientes, como que estás como hablando en ruso, ¿no? Para ti, te sientes impostado, ¿no? Te da vergüenza, etcétera, etcétera. Pues me contaba que por las noches se había metido en una comunidad de gente como él que pues que no se sienten nativos digitales y, y estaba ahí aprendiendo y que se lo pasaban pipa, porque se lo pasaban muy bien, gastando bromas, en plan, pues cómo se habían conectado. Dice, yo en principio pues me he intentado conectar con el teléfono fijo, pero he visto que no podía, pues, que eran chistosos. Y me decía que se sentía cada vez más cómodo, pues porque no se siente juzgado y que está aprendiendo un montón y que ya llega a su centro, esto lo está haciendo a escondidas de su centro. Entonces ya llega a su centro y que había compañeros y todo que habían destacado como que, anda, que sabes hacer no sé cuántas, anda, como tú. Y dice que se sentía mejor. Digo, mira, y lo encontré en una comunidad que le buscó a su hijo, o no sé. Hay muchos caminos para llegar al mismo sitio. Kit eh, ha estudiado las dificultades en el ámbito del análisis, ¿vale? Vamos a hablar mucho de este autor. Se ha centrado sobre todo, pues, en secundaria y sobre todo en el concepto de función. Vamos a ver que os voy a hablar de distintos autores, pero al final todos han llegado más o menos a lo mismo. Y no, no os solemos preguntar más allá de las dificultades de SOCAS, que es un tema en concreto, que fue el tema de las dificultades, que sí que os dije que se pueden preguntar, identificar las dificultades de SOCAS, que era pues de contenido, tal, ¿vale? Pero no te suelen preguntar, ¿qué dificultades identificó HIT para las funciones? No,
Esa pregunta, que suele ser la última, la penúltima, te suele ir más bien, lo veremos en exámenes que compartiré, ¿vale? Pero suele ser más bien, identifica dificultades asociadas con las funciones. Quizás te dicen que las categorices en la categoría de SOCAS, pero no. ¿Cuáles identificó HIT? ¿Cuál identificó Abrate, Pochulu y Vargas? No, ¿vale? Y básicamente son similares, o sea que podrías disparar con las mismas y estaría bien, pero no van por ahí los tiros. Así que quedaros con la idea. Es para que veáis que no es un único autor el que ha llegado a estas conclusiones. Vale, pues Heath hizo sus estudios. ¿Y qué hizo? Se centró en la función y vio que observó que al enseñar las funciones a través de su representación gráfica, el profesorado que pues funciones continuas y no discontinuas. Siempre poníamos ejemplos de continuas. Entonces, eso les creaba un obstáculo de aprendizaje. Ellos tendían a creer que las funciones eran continuas, ¿vale? Os lo he dicho. Esto ya lo sabemos. Entonces, esto ya me lo enchufas y te lo preguntan. Además, en su estudio, hizo una investigación en el que desarrolló 14 cuestionarios con 30 profesores. Preguntó a profesores, ¿vale? De secundaria, donde se planteaban problemas como gráficas de una función, cálculo de dominio y recorrido, tal, ¿vale? Todas estas cosas, siempre que son cuestionarios y se hacen con seres humanos, ¿vale? Tienen un montón de criterios de ética y anonimato. ¿Vale? Te lo digo porque si alguna vez vienen a tu centro, te preguntan cualquier cosa de esta, o tú con tus propios alumnos quieres hacer un estudio similar, siempre tienen que cumplir un montón de criterios de ética. Y esos criterios de ética es que respetan el anonimato de la persona. Entonces, no pasa nada porque participes en estas cosas. Nadie va a decir, oh, madre mía, es que Mar falló y dijo que el dominio de la función, que la función no era continua, ¿vale? Pero dan mucha información para estos trabajos. Entonces, ¿qué les preguntó? Pues todos los cuestionarios de estas investigaciones son similares. Pues, por ejemplo, ¿qué, qué concluyó? Pues que muchos profesores no identificaban correctamente el dominio y el recorrido de una función a partir de su representación gráfica. Esto era no tan grave, es decir, el porcentaje de profesores que fallaban en esto no era tan alto, y que el 33% del profesorado identificó las cónicas como funciones. Pensad que esto sí que es grave. Pero no es grave, lo que es grave es no saberlo, no haber fallado. Haber fallado, pues somos humanos. Lo que sería grave es no haberlo investigado y no ser conscientes de que esto pasa. ¿Vale? Tú te matriculaste máster, tú estás aquí y tú ahora tienes el foco ahí puesto. Y algo que sin querer, en una, como yo le digo a mis estudiantes, ¿no? Cuando fallan y piden perdón, yo le digo siempre, el que mucho hace, mucho se equivoca. Si no hicieses nada, no te equivocarías, ¿no? Pues el profesor que está, ¿cuántas horas habláis al día? ¿Qué posición social tenéis? Pues es normal que al final el cerebro te patine. Porque además de estar hablando un montón de horas al día, es que tú esa mañana te has podido levantar con tu madre mala, tu hijo en el hospital, eh, con un dolor de cabeza que te mueres, con la vida y bastante que estás allí sobreviviendo. Entonces, que de repente dices, la función de la circunferencia, eres mal profesor por eso, pues tus 30 años de buen profesorado, de prácticas, no sirven de nada, ¿no? De repente te equivocas un día, ya eres el peor profesor del planeta. No. Pero lo bueno es que has pasado por este máster porque en algún momento brillante decidiste que te apuntabas y ahora vas a tener el foco puesto más en esas cosas. Y a lo mejor ese día lo has dicho, pero a lo mejor también a la semana dices tú, "Hostia, ¿cómo estaría que el día que yo creo que le dije funciones, o porque un alumno te lo dice, o porque de repente tú solo, porque muchas veces, no sé si os pasa, pero cuando nosotros mismos cometemos errores,
de repente es tu propio cerebro el que en un momento dado, ahí tú, cenando fajitas, de repente dices tú, ay madre mía, que les he dicho que no sé qué, pues vaya mentira les he soltado. De repente tu inconsciente, que sí que lo sabe, te lo dice y te dice, que les dijiste que no sé cuánto. Tu madre mía. Ahora, ¿cómo? O sea, que muchas veces no necesitamos ni que nadie nos lo diga porque nuestro inconsciente es súper listo y nos lo trae al consciente cuando menos te lo esperas. Paula, ¿quieres decir algo? No, profe, no. Estoy acá escuchándola y que qué importante también es que el docente, si se equivoca, tenga la capacidad también de rectificar y reconocer ante el estudiante el error, ¿cierto? No dejarlo así. 100%. Pero es que yo cuando empecé me han trasladado algo mis compañeros, ¿no? Y era miedo. Era todo lo que me decían antes de mi primera clase. Era, bueno, Mar, si te equivocas, bueno, Mar, si te equivocas, tal, no sé qué. Es que, bueno, Mar, si me equivoco no pasa nada porque soy un ser humano, como no pasa nada cuando se equivocan ellos, ¿vale? Porque es que Euler también se equivocó, porque es que todos se han equivocado, ¿vale? Entonces, no pasa nada. Como tú bien dices, Paula, la gestión que hagas de tu error es la clave. En mi clase, en mis clases, el error es que se trata con muchísima humanidad. Ya os lo digo, yo siempre doy mérito al error, entendedme, desde que si te has equivocado es porque te ha pillado trabajando. Es decir, si tú no resuelves el problema, no te vas a equivocar, ¿no? Si tú no estudias, no puedes entender mal las cosas. Si tú no participas, porque muchas veces participas, te equivocas, entonces deja de participar. Claro, si tú no participas, no te equivocas, eso es cierto. ¿Y qué aprendemos? Y esa duda que tienes tú, pero que en realidad tiene toda la clase, y ese error que tú has cometido, que no tiene más importancia tenerlo, lo que tiene importancia no es subsanarlo. eh, entonces, es que yo quiero que en mis clases la gente se equivoque. Luis, nos estás pintando el folio, nos lo estás dejando precioso. No pasa nada. Eh, no quiero que todos sean errores, pero quiero que haya errores porque te crea una situación estupenda para tú aprovecharla. Y primero estoy viendo las imágenes del concepto de mis alumnos, porque errores es ver qué tienen en su caja. Y segundo, me ayuda a aclararlo, ¿no? Y a humanizarlo. Y si tú te equivocas, yo también me puedo equivocar. Yo estoy todo el día charlando. Cuando yo me equivoco, les digo, si me equivoco, porque mucho hago. Y ellos se ríen, porque como se lo digo a ellos, claro, el error es oportunidad de aprendizaje. Y si yo me he confundido por muchos motivos, se les transmite y así ellos se dan cuenta que si tú lo transmites con naturalidad y no te estás sintiendo súper avergonzada, ni súper disculpándote, ni, ¿vale? Ellos también se pueden equivocar y tampoco tienen que disculparse por cometer un error. Perdona, perdona, es que me has pisado, les digo yo. Digo, es que me has pisado. Perdona, ¿por qué? Cancelar, cancelar. Yo muchas veces les invito a que trabajemos, que, ¡ay! Me confundí. Gracias por tu paciencia. Y yo les digo, es un placer. Y muchas veces cuando es muy grave, yo les digo, cuando insisten mucho en eso, les digo, que si tú piénsalo bien, que si tú no te equivocases, yo no tendría trabajo. Entonces se ríen más. Me acordé de esta cita, dice Mauro. Estaba dotado con la capacidad especial de cometer muchos errores, la mayoría en la dirección correcta. Qué bueno, ¿eh? Mira, le puedo quitar una foto, ¿verdad, Mauro? Que me encantan esas frases. Qué bueno.
Pues entonces hay que tratar con naturalidad el error, pero también hacia nosotros como docentes, ¿no? Porque es que, o sea, no somos Dios, Dios hay uno. Muchos seres budistas, no me meto, pero no eres tú, ¿vale? Entonces, te puedes confundir, lo tienes que subsanar con muchísimo respeto, pero con muchísima naturalidad, y puedes no saberlo todo, y sigues siendo un extraordinario profesor, y yo estoy muy orgullosa. Mientras el único problema es el día que no quieras mejorar, ¿vale? Y que responsabilices a otro de tus errores. La única responsabilidad que hay de tus errores es que te responsabilices de ellos. Responsabilizarte, ¿qué significa? ¡Hala! Pues tal, y la próxima vez, pues más atento. Mirad, yo lo voy poniendo por aquí, pero no quiero que me digáis las respuestas. Solo quiero que tú veas los errores que cometieron estos profesores de secundaria. Pues les pusieron esa teoría, en teoría, estas representaciones para ver si eran funciones o no. 9 errores y una abstención. Recordad que eran 30 profesores. Eh, Voy a quitarle permiso a Luis de dibujar. No sé si lo estáis viendo, pero nos está pintando todo el rato. Profe, ¿me escucha? Sí, Ay, qué pena, profe, soy yo el que estaba rayando la pantalla, pero es accidental. Discúlpame, qué pena contigo, pero es que se volvió loco el teléfono. no te preocupes. Pero es que me hacía, porque claro, como me va saltando que alguien ha hecho algo, yo tengo que ir sacándolo y digo, ya está. Pero No, has discúlpame. hecho nada, que no, nada, tengo nada No, que me disculpo, qué responder. pena. Vale, dale, profe, gracias. Nada. Vale. Entonces, bueno, pues mirad, este era el cuestionario, ¿no? Veis que no pueden ser funciones desde el momento en el que para una X hay dos imágenes. Pero bueno, sí que... Y estamos juzgando a esos profesores. No. Mirad, esos profesores ya tienen algo que no tienen otros. Se prestaron a hacer el cuestionario, ¿sabes? Ahí, es lo que os digo. Esto es menos formación permanente. O sea, esto es menos formación que la formación permanente de los cursos que tenemos que hacer. Ah, ¿vale? ¿Eso significa que no haya que hacer cursos? No, que la vida no es polar, que hay que hacer todo. Mirad, esta tuvo 4 errores y 5 abstenciones. Entonces, otra vez, que de la pregunta que os he dicho antes, de la que os he propuesto deberes, solo 6 de los 30 profesores fueron capaces de pensar 3 funciones cuyo valor absoluto fuese igual a 2. ¿Por qué? Porque como el profesorado tendemos a representar las funciones siempre continuas, no es gratis. O sea, eso pasa por algo. ¿Por qué el profesorado siempre representa las funciones continuas? Porque en su imagen del concepto es lo más directo que tienen. Entonces, claro, cuando a ellos mismos se les pregunta, diseña, piensa 3 funciones cuyo valor absoluto sea 2, solo piensan en continuas. Menos 2 y 2. Y no le sale una tercera. Y solo 6 fueron capaces de pensar en funciones, en otras alternativas como funciones discontinuas, ¿vale? Es que no lo hacemos con intencionalidad, lo de, voy a poner solo funciones continuas porque el resto es un secreto, sino que lo hacemos porque al final es lo que nos sale, ¿no? Luego habrá de Pocholo, Pochulu, perdón, y Vargas
allá por 2006, es decir, ha llovido, pero evidentemente es un contenido bastante bueno porque las funciones de 2006 a 2025 pues no es el contenido que haya cambiado demasiado, ¿no? Entonces estudiaron las dificultades, ¿ok? Que cometían los estudiantes de secundaria y que vieron. Pues evidentemente vieron que es un tema muy complejo por todos los conceptos que están vinculados, variable, dominio, recorrido de dependencia, crecimiento, lo que ya sabemos. Entonces, es muy necesario que se reflexione, se reflexione, se reflexione hasta que el estudiante vaya enlazando esos distintos conceptos para tener una construcción sólida de función, porque función se edifica sobre ellos. ¿Cómo entender las funciones si no entiendes qué es una dependencia de una variable? ¿Qué crece, qué decrece? O sea, es necesario que ladrillo a ladrillo construyamos el concepto. Además, destacan que un alumno no va a haber interiorizado bien el concepto de función hasta que no son capaces de transitar entre las distintas representaciones, ya sea verbal, algebraica, tabular, gráfica, ¿vale? Entonces, pues que no vale. Ah, es que yo sé hacer yo sí entiendo las funciones. A ver, si me das 8x más 2, pues te hago una tabla y te la represento. No, es parte, son ladrillos, pero no son los únicos. Tienes que saber ponerlos y saber quitarlos. Parte de la responsabilidad del profesorado. Oye, responsabilidad, tenemos que aprender a distinguir entre responsabilidad y culpa. Culpa, para mí, desde hace mucho tiempo, es una palabra que no existe en mi vocabulario, ¿vale? O sea, no existe ni en mi día a día, ¿vale? Hay responsabilidades y responsabilidad no es malo, ¿vale? Solo significa que te haces adulto. Entonces, que tengamos responsabilidad no es que nos estén señalando con el dedo, en plan, es tu culpa, es nuestra responsabilidad, pues oye, la asumimos y nos responsabilizamos, no pasa nada, no nos preocupamos, nos ocupamos. ¿Qué pasa? Que trabajamos demasiado y para la gráfica, algebraica, tabular, gráfica, vale, pues tienes razón. Pues venga, me responsabilizo. Ahora voy a poner el foco en transitar en la dirección contraria también. Ya está. Saca valores de esta gráfica, identificas, intentas sacar la expresión algebraica, ¿vale? No, tienes que tener claro que no, tu alumno no domina las funciones porque tú le des una expresión algebraica y te la sepa representar. No, ¿vale? Porque le vas a poder preguntar millones de problemas en los que pinche. ¿Es una parte? Sí, solo una. Bien, que le damos las funciones sin contexto, una definición teórica infumable, que hablándoles productos cartesianos y hace que, ¿para qué sirven las matemáticas? ¿Vale? Mira, después de toda esta chapa que os estoy dando, se la di a otros profesores en otro máster. Y tenían que hacer esta actividad. Tenían que diseñar, os lo conté, una microlearning, se tenían que grabar, en su máster es esta, la actividad, no vuestra, ¿vale? Ellos. Y tenían que grabar, pues, una microclase de 5 minutos, donde, también de secundaria, ¿eh? También de matemáticas, donde tenían que pues, contar el contenido que ellos que estableciesen, podían dirigirse a cualquier curso, incluso a FP, em, y tenían la condición es que saliesen ellos explicando y que utilizasen 3 recursos TIC, porque es que les doy la asignatura de didáctica con innovación, ¿vale? Tecnológica. Bien, el tema. Después de insistirles, 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 muchos cogieron pues, sistemas de ecuaciones, muchos cogieron
rectas que se cortan, planos, vale. Eh, ¿Creéis que alguien me puso un contexto? Pues los alumnos tienen que resolver el siguiente sistema de ecuaciones: 3x más 2x más z igual a no sé qué. Ningún contexto. ¿Para qué sirven las matemáticas? De las funciones. Representa la función tal, crece, decrece, eh, derivadas. Deriva tal. Venga, Me, me creaba un poquito de ansiedad ver las clases. La parte de las TIC, la parte de las herramientas TIC, muy bien. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Si el alumno sigue, sí. Ahora se lo cuentas con una pizarra digital en una presentación Canva preciosa. Pero esas dos rectas no pueden haber sido las trayectorias de dos aviones. Digo, a mí no me ponéis un contexto, yo os estoy suspendiendo el resto de vuestra vida. Me encantan los títulos sensacionalistas para que eso quede. Y por último, González Burón hizo el mismo estudio. ¿Y qué vio? Escasa comprensión de las nociones de dominio y recorrido. Mirad, en GeoGebra hay un montón. Si tú te metes en Google, si tienes la opción de recursos TIC, ¿vale? Mm, en Google te metes y pones GeoGebra, dominio y recorrido. Hay pero millones de actividades que han creado otros docentes para trabajar estos conceptos. Que si señalas, o sea, muy manipulativas, que tú vas arrastrando bloques, tal. O sea, digo, por si dificultades para el manejo de los intervalos. ¿Vale? Esto lo traen de atrás, de cuando empezaron a ver la recta numérica, que si el paréntesis, que si el corchete, que si lo incluye, que si no lo incluye. Problemas en la transición entre la representación de una función, ya lo hemos dicho, verbal, algebraica, tabular y gráfica. Distinción entre variable dependiente e independiente. E identificación de funciones que no saben cuáles son relaciones, como ya estuvimos diciendo, y cuáles son funciones. ¿Qué cuestionario hizo estos autores? Pues algo así. Identifica la variable dependiente e independiente en los siguientes casos. La expresión tal, el enunciado, camino recorrido en kilómetros por un ciclista que va a una velocidad de 15 kilómetros hora. Indica si las siguientes gráficas y relaciones son funciones o no. Os dais cuenta que todo va bastante en la misma dirección. Vale. Como me queda un poco de tiempo, ¿qué, qué llevaría yo preparado para esto? Ya lo dije el otro día. ¿Qué me pueden preguntar respecto a la primera actividad de las dos actividades del examen? Diseño una situación de aprendizaje para trabajar las funciones. Edad, no lo sé. Pues si te dan una edad más joven, vete, o sea, si te dan eso, yo me habría hecho en mi casa un simulacro de, pues, algo más sencillito, me iría, si me dan eso, me iría a un tercero a eso. Así estoy bueno, puede ser de repaso, o sea, puede ser un poco avanzado para segundo la ESO, pues pones la función un poco más sencillita y pues un cuarto de la ESO básico, ¿vale? Algo así. Entonces, este esquema medio que lo debe llevar, ¿vale? Y bachillerato. Yo me llevaría como una de medio de eso y una de bachillerato, diseñada, pensada en mi casa. Eso no significa que luego no tengas que adaptarlo en el examen, pero tú ya has hecho ese trabajo, ya vas más fácil. Diferenciar entre la definición intuitiva y la definición formal de función. ¿Por qué? Rara vez, pero no tan rara. Quiero decir, rara vez, pues que a lo mejor le cae a un grupo de toda la clase
o uno o ninguno, ¿vale? Te preguntan esto, pero ha caído, ¿vale? Pon la definición intuitiva de función, uno de los apartados. Pon la definición formal de función, ¿vale? Y luego, pues sí o sí te van a decir, diseña 3 actividades, 2 actividades para trabajar la función en estos niveles, objetivos, tal, tal. Haces tu estructura y ya sabemos, pues tienes que haber pasado por aquí, entonces haz hincapié en trabajar funciones continuas, no discontinuas, todo ese rollo, ¿no? Mm, haz un contexto, sí o sí, no te voy a poner mal. Es que has dicho que esto era la trayectoria de un avión. ¿Y cómo va a ser una función cuadrática la trayectoria de un avión? Es igual, ahí no voy a entrar. Yo quiero que tú le des un contexto, ¿vale? Y no quiero que pierdas tiempo en el examen en, a ver, ahora con qué una función, yo qué sé, logarítmica, qué fenómeno de la naturaleza puedo representar. Ahí no tengo el foco, porque ya supongo que el día que tú tengas que hacer esto para tus clases, lo harás con tu tiempo y tu pausa, ¿vale? Ahora el foco está en que tú sepas que tiene que haber un contexto. ¿Transmití esto bien? Vale. Hacemos hincapié en los ejemplos, hacemos hincapié en actividades que sean contraejemplos, quiero decir, cuáles no son funciones, siempre dentro de un contexto. Sí, Unisa, que se me ha ido, no sé lo que, no sé cuál. Estaba diciéndote los ejemplos y contraejemplos. Ah, sí, perdona. Que necesito un contexto y que yo no voy a poner que no te estreses en el examen por decir, yo por ejemplo os he dicho antes, en la clase que me han puesto los alumnos, ¿dónde cortan 2 rectas? Y yo te he dicho, jova, ¿no me podían haber puesto qué eran las trayectorias de 2 aviones? ¿Acaso los aviones van en línea recta? Que yo no te voy a poner, alá, has puesto que eran las trayectorias de los aviones y los aviones no hacen parábolas. No voy ahí. Yo quiero que yo quiero que vayas a un contexto, ¿vale? Y al día de mañana, en el calor de tu hogar, cuando tú diseñes las actividades, pues ya pones funciones realistas con el fenómeno que estés representando, ¿vale? Pero ahora no quiero que te estreses. Oh, he hecho parábolas, no sé qué representar con una parábola. ¿Qué cosa es la naturaleza? No quiero que pierdas el tiempo del examen en eso que no es lo importante didácticamente aquí. Aquí lo importante didácticamente en este momento del examen es que tú transmitas que sabes que tiene que ser una función que represente algo, ¿vale? Imagínate, me dices, una parábola representa la factura del gas. Y yo te digo, oh, Eunisa, pues la factura del gas no es parabólica, ¿eh? No, no es el foco. Pasa nada si pones que la factura del gas es parabólica, ¿vale? Yo quiero que tengamos los recursos a lo importante. Bien, entonces, pues contextos, sí o sí, ejemplos, contraejemplos, funciones continuas, funciones discontinuas. Y luego, cuando te digan identifica dificultades, pues que es el primero de los conceptos abstractos que dan porque tienen muchos vínculos relacionados. Que transitar entre las distintas representaciones, em, que no se les pone un contexto, que funciones continuas, funciones discontinuas, todo lo de siempre. Te dice que identifiques tres eh, y que propongas mejorías. Pues venga. ¿Que no transitan bien entre gráfica tal, tal? Pues porque siempre vamos, está comprobado que siempre vamos del álgebra al tabular y a la gráfica. Pues hazlo al revés.
practica también al revés. No practiques solo en unas direcciones, practica en todas. ¿Qué obstáculo de aprendizaje? Porque tú lo has creado, porque siempre pones ejemplos de continuas. Pues pon ejemplos de discontinuas también. No te esperes a que sea parte del temario. Quiero decir, cuando tú empieces a introducir las funciones en tu aula, hazle spoiler. Más adelante veremos que también hay funciones que pueden ser discontinuas. No hace falta que llegues al día de hoy vamos a ver las funciones discontinuas y los alumnos te digan, las funciones discontinuas, pero es que eso existe. No, hazle spoiler. Dile que a lo mejor no las vamos a ver hoy, pero las veremos. Vale. ¿Qué es un concepto que tiene muchos contenidos vinculados? Es abstracto, refuérzalos, trabájalos y asegúrate que los tienen conectados. Y trabaja y refuerza estos subconceptos. ¿Hasta que? Pues tengan los cimientos sólidos del concepto función. Más cosas, pues siempre, para cualquier concepto que no sea ya función, siempre respuestas estándar. Utiliza TIC. ¿Por qué? Pues porque las TIC, GeoGebra aquí, pues te deja trabajar muy bien toda esta, lo de trabajar las representaciones, lo de manipularlo, da un contexto, da un contexto. Toda la vida es más fácil con contexto. ¿Qué más? Pues hace hincapié en lo de las cónicas. No sé, te estoy diciendo muchas cosas para que tengas muchas respuestas que darme. Pero respuestas estándar que valiesen con cualquier concepto, pero no te pondría un 10 si todas las respuestas me las das estándar, ¿vale? Pero te bloqueas antes que dejarlo en blanco, respuesta estándar, ejemplo y contraejemplo, para cualquier contenido aplica, ¿vale? No solo para las funciones. Y el uso de las TIC. El uso de las TIC siempre habrá alguna manera de sacarle partido y que quede más claro, ¿vale? Pero no me pongas solo como respuesta siempre respuestas estándares, ¿vale? Yo las doy para los nervios, para los bloqueos, pero, ¿vale? Pues hasta aquí, chicos. ¿Cómo nos vemos? Muy Ahora bien, profe, mismo, muchas gracias. ahora mismo lleváis Profe, Dime. qué, qué pena que no levante la manito. Te hago una consulta. Sobre ese concepto de función, se puede continuar el análisis para esta segunda actividad, ¿verdad? Y cómo paliar estas dificultades. Genial. Sería para el lunes 26 de mayo. Sí, genial. Porque ya sobre el foro, pues ya discutimos Sí, el análisis límite. sobre dificultades y errores del límite de una función, ¿cierto? Sí, Serían el las tres límite intervenciones. Sí, no se claro, puede sí. repetir. No Mm. se puede tomar para esta actividad. Como tú lo dijiste, eran tres intervenciones espaciadas por lo menos 48 horas. Está Sí, bien, las he por estado favor, para que leyendo, no. sí. Ah, ok, también para tenerlo en cuenta para esta revisión. Y como te escribí Mm. ahorita, para la retroalimentación de la primera actividad, No, sí, me pero como hay gustaría pues gente tenerlo que presente. ya, Sí, 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 como hay gente que ya las hizo, hay gente que ya terminó de claro, intervenir y entregó su documento, pues les puedo ir poniendo las notas. No, no, hasta que no esté terminado el foro no voy claro, a... muchas gracias. Sí, respecto a la primera actividad, sería bueno pues para tener la retroalimentación y con base a ello también mejorar en esta segunda actividad, en algunos de los elementos o Sí, criterios vale, de evaluación. como ya están corregidas, os las tengo que pasar, pero es verdad es que no me ha dado la vida, ya os explicaré por qué, pero bueno. El Listo, tema es, tranquila. no, es que, no sé, o sea, os lo he dicho, que es que con otra universidad estoy de Erasmus y tengo que atender un curso 8 horas al día de Erasmus, pero es que en paralelo yo trabajo, o sea, solo estoy de Erasmus con una universidad, no con esta, sino con otra que yo doy clase de ingeniería presencial. ¿Qué ocurre? Que eso es mucho más trabajo del que yo hago normalmente en esa universidad. Y tengo que atender las clases del resto de mis universidades y estamos en exámenes, corregir los exámenes. Entonces es que, y además tengo una empresa, es que de verdad es como mi peor época. Y las tengo corregidas, pero se colapsó cuando las notas no guardaron y no he tenido hueco para volverlas a subir porque, claro, por poco que os escribo texto, aunque lo tengo guardado, pero tengo que volverlo a poner. Entonces, las líneas generales de la primera actividad, em, pues es que ya os las dije, porque es que lo corregí hace mucho, pues que en general habíais identificado todos bien los niveles, o sea, los comentarios que he puesto son estos. Si has identificado bien los niveles
ya has puesto ejemplos para cada uno de los niveles, genial. Los errores es que hay gente que no identificó bien los niveles, pero porque se nota que no han venido a clase, gente que lo había hecho de otros conceptos, os dije, gente me lo había hecho de sucesión, etcétera, etcétera. Es que eso, o de otros números enteros, es que no, o sea, es que no es el contenido, se os pidió sobre la función. Y en el examen es igual, si lo haces sobre otro contenido, no. Y entonces, pero en líneas generales, la mayoría de las personas habéis identificado bien los niveles y habéis diseñado actividades o ejemplos para cada uno de los niveles, pero os ha faltado contexto, ¿vale? Entonces, los comentarios que os vais a encontrar son, si lo has hecho perfecto, pues tienes tu perfección, no tienes comentario, todo ok. Si no has identificado bien los niveles y es uno, pues a lo mejor te lo comento, pero si es todos, te remití a la clase de resolución porque no te lo puedo explicar ahí. Y si no has contextualizado los ejemplos, te pongo, hubiese estado bien contextualizar todos los ejemplos de todos los niveles, que eso también lo dije el otro día cuando resolví la actividad. ¿Vale? Eso es básicamente, pero que más o menos está bastante bien. ¿Vale? Y si lo has hecho sobre otro contenido, pues te he dicho, es que este no era el contenido que aplicaba. Ok, perfecto, profe, muchas gracias. Venga, chao chicos, chao, feliz fin de semana. Bye. Gracias a vosotros. Chao, feliz fin de semana. Profe, muchas gracias. A vosotros.